Vamos a entrar a la palabra de Dios, al tiempo de la palabra. Y yo quiero animarle para que en este momento usted pueda dejar toda actividad. Usted pueda dedicarse y concentrarse en este momento a recibir la palabra de Dios. Porque vamos a estar delante del mayor poder que conoce el universo, el poder de la palabra de Dios. La Escritura nos dice, los cielos y la tierra fueron creados por la palabra de Dios. Así que vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Esta palabra tiene el poder para sanar nuestras vidas, libertar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, salvar nuestras vidas, y tiene el poder de revelar la gloria y el favor de Dios para cada uno de nosotros. Yo le invito para que usted esté atento. En lo posible pueda tomar nota, escribir todo lo que vamos a estar compartiendo, porque sé que Dios ha preparado esta mañana una palabra de bendición para ti, para tu casa y para tu familia. Y luego de recibirla, también yo le quiero invitar a que la comparta a través de sus redes sociales. En esta misma semana va a estar allí disponible en el Facebook, pero también en nuestra cuenta de YouTube para que ustedes puedan volver a verla y compartirla para aquellos que desean hacerlo a través de la plataforma de YouTube. Padre, te damos gracias. Oro en el nombre de tu Hijo, que abra, Señor, nuestros sentidos, que nuestro corazón hoy esté atento y dispuesto, que nuestra mente hoy esté alerta y dispuesta, y que nuestro corazón hoy esté receptivo, Señor, para escuchar y recibir tu palabra. Lo que has preparado para nosotros, yo quiero recibirlo. Yo te pido que por medio de tu Espíritu, cada uno de nosotros pueda recibirlo, Señor. Por favor, ayúdanos, quita toda distracción y que podamos en verdad concentrarnos y conectarnos contigo, Señor, y con tu palabra para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. El domingo 22 de marzo del presente año fue el primer domingo que no tuvimos la oportunidad de reunirnos y congregarnos, como habitualmente lo hacíamos en nuestros lugares de culto. Para ese domingo Dios habló a mi corazón y me llevó a compartir una palabra y un mensaje que está en el texto del profeta Isaías en el capítulo 8. Y hace unos días el Señor me recordó una vez más esta palabra y este mensaje, que vino a mi vida en lo personal. Pero durante esta semana estábamos compartiendo la palabra en una de las transmisiones de la noche y una vez más Dios habló a mi corazón. Vuelve a dar este mensaje. Ahora, no es un mensaje idéntico a la predicación que dimos ese domingo 22 de marzo, que de hecho está aquí en nuestro perfil de Facebook y que puedes buscarlo hasta llegar al domingo 22 de marzo. En este texto Isaías es Dios quien está hablando. Y está hablando a través del profeta Isaías para un momento y un tiempo de la historia de Israel. Lo que estaba por venir para la nación de Israel y para también el reino de Judá era un tiempo de reprensión y de juicio. El juicio, cuando viene de parte de Dios, produce lo bueno en nosotros. De hecho, la palabra juicio significa establecer orden. Y cuando Dios permite un juicio, lo permite con el propósito de establecer su orden en una persona, en una vida, en una familia, en un matrimonio, en una iglesia, en una comunidad, en una ciudad o en una nación. Es la intervención de Dios para que nosotros no nos perdamos ni nos extraviemos. Sin embargo, el pueblo de Israel, que había escuchado el anuncio de que venía una disciplina de parte de Dios y un juicio de Dios, no creyeron posible que Dios usara a los enemigos de Israel, el imperio de Asiria, para traer un juicio sobre Israel. Ellos tenían confianza en que el templo estaba en Jerusalén y tenían confianza de toda la orden sacerdotal y de los hombres de Dios que habían en la nación.
De lo que no se percataban ellos es que aunque tenían el templo y tenían todo una orden sacerdotal en medio de ellos, Dios no estaba con ellos, porque ellos habían abandonado los principios de su palabra y habían abandonado su ley. Se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto al paganismo, a la inmoralidad, a la injusticia, y habían dejado los caminos del Señor. Así que ellos no pensaban que viniera un juicio. Sin embargo, Dios habla a Isaías, y Dios le permite a Isaías tener un hijo, y Dios le habla y le dice: cuando ese hijo que yo te he concedido comience a decir sus primeras palabras, entonces será el momento en que vendrá el juicio. Voy a usar un instrumento, la nación de Asiria, para traer un juicio sobre toda aquella tierra. Pero sin embargo, Dios habla a Isaías y le dice: tú no tengas temor, porque tú eres un hombre que caminas en mi voluntad y que vives de acuerdo a mi ley, a mi precepto y a mi mandamiento. Yo te voy a guardar, no tengas temor. Y este es el contexto en el que está esta palabra de Isaías capítulo 8, que dice en el versículo 11 en adelante: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, reino del norte y reino del sur, Israel y Judá, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Amén. Así que Dios habla al profeta Isaías. Y al profeta Isaías Dios le da en lo personal y particular una palabra: no tengas miedo, no tengas temor. Sí va a venir reprensión, sí va a venir disciplina y va a venir juicio. Pero tú no camines en los caminos de ellos. Y tú no llames conspiración a las cosas que ellos llaman conspiración. No tengas temor de aquello de lo que ellos tienen temor. Y Dios le habla al profeta, y a través del profeta Dios habla a algunos que quieran recibir la palabra. En el versículo 13 dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo.
Quiero repetirlo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Miedo a Dios? Sí. ¿Temor a Dios? Sí. Hay un temor bueno y hay un temor malo. Hay un miedo que es bueno y hay un miedo que es malo. Hay un miedo que es benéfico porque trae a nosotros la bendición de ser guardados y protegidos. Cuando se infunde en nosotros un adecuado miedo, entonces nosotros podemos tener precaución. Por ejemplo, cuando vas a cruzar una autopista o una avenida, tú lo haces con precaución. ¿Por qué? Porque tienes miedo de sufrir un accidente. Asimismo sucede en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, si estás en la cocina y vas a hacer uso de un cuchillo, tú tienes cuidado de usarlo adecuadamente porque tienes miedo de sufrir una cortadura. Así que hay un miedo que es benéfico cuando se infunde en nosotros correctamente, porque el resultado es que podamos ser personas cautas, precavidas, y podamos nosotros asegurar la integridad de nuestras vidas y aún la de nuestras familias. Así que entonces tú tienes cuidado de tener protección en tu casa, sobre todo con artículos que pueden generar peligro cuando tienes niños en el hogar. ¿Por qué? Porque hay un miedo correcto, bueno, benéfico, que te lleva a actuar con responsabilidad, a ser precavido y a prever posibles momentos de dolor o de tristeza o de angustia. Sí hay un miedo bueno, pero la Biblia dice que ese miedo debe ser un miedo hacia Dios, un temor hacia Dios. Sé que de pronto algunos estarán allí pensando, pero a mí me dijeron que a Dios no hay que tenerle miedo. Estamos hablando de un miedo correcto. La ciencia ha llegado a la conclusión, y también la psicología, de que cuando nosotros venimos a la vida, nacemos sin ningún miedo. No venimos con ningún miedo o temor infundido, pero es nuestra educación, nuestro entorno, lo que va desarrollando en nosotros miedos y temores, traumas y fobias. Quizás tú tengas algún trauma o alguna fobia que se desarrolló en tu vida, seguramente en la temprana edad. De hecho, yo puedo recordar que de niño no tenía ningún tipo de precaución al tocar algunos insectos. Y algunas veces tenía o tomaba en mi mano algunos insectos. Recuerdo una vez, estaba muy pequeño, alrededor de unos 4 o 5 años, y el recuerdo es muy vago, pero recuerdo este momento. Mi madre iba a entrenar natación y yo la acompañaba. Y al final del periodo de la natación de ella, yo me acerqué a ella con algo en la mano y le dije, mamá, quiero darte esto. Y cuando abrí mi mano, ella tenía su mano dispuesta a recibir lo que iba a colocar allí. Y yo le coloqué en su mano a ella una pequeña rana. Una ranita que había encontrado allí cerca de una poceta de agua cerca de la piscina. Mi madre inmediatamente gritó y saltó y se movió. Y ahora mismo mi mami está viendo esta enseñanza y sabe que es así. Pero ahora ya no haría esto, ni permitiría que mis niños lo hicieran. Porque en la medida en que vamos creciendo, vamos recibiendo o se nos va infundiendo miedos, temores, traumas y fobias. Muchos de ellos no son buenos. Muchos de ellos nos limitan, nos paralizan o nos impiden hacer cosas de las que tenemos las capacidades de hacerlo. Por ejemplo, de joven y de niño tuve muchas dificultades en el colegio para hablar en público. Era muy bueno en el estudio, pero siempre que un maestro me pedía pasar al frente al tablero, aquellos tableros verdes que se escribía con tiza de cal y que debía pronto hacer alguna operación en el tablero,
Yo la sabía perfectamente. Mis calificaciones eran de las mejores en el salón y los primeros puestos en el colegio. Pero cuando estaba allí frente al tablero, algo pasaba. Me quedaba paralizado. Era como si olvidara toda la información y no podía escribir. E inmediatamente se notaba y se podían dar cuenta que estaba con miedo, con susto, con nervios, porque mis manos al tocar el tablero quedaba el tablero mojado del sudor en mis manos. Y por dentro de mi uniforme y por dentro de mi pantalón comenzaba a bajar el sudor y gruesas gotas de sudor. Así que ya algunos profesores que lo sabían no me hacían esto y pedían más bien que hiciera algún otro tipo de evaluación para ellos evaluar mi conocimiento. Y gracias a Dios, por medio del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y por el llamado que Él tenía para mi vida, pude pasar este trauma y este temor y esta fobia de hablar en público. De hecho, creo que no pudiera haber servido a Dios en la manera en que Él tenía preparado para mí ese servicio si todavía continuara con ese trauma. ¿Y por qué hablo esto esta mañana y traigo este mensaje esta mañana? Porque Dios habló a mi corazón y este es el mensaje que Él tiene para ti. Dios debe ser tu temor. El temor a Dios es ese temor moralmente necesario para poder ver a Dios en autoridad, en la importancia de nuestras vidas. Ese temor es el que nos lleva a tener por Dios respeto y reverencia. Es ese temor causativamente que produce en nosotros ese susto o miedo de querer fallarle o de querer hacer algo que vaya en contra de su voluntad. Es ese temor que produce en nosotros amedrantamiento, pero es ese temor bueno. Quiero llevarte a este texto del libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vuelvo a leerlo. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Parece contradictorio, porque el pueblo estaba asustado. De hecho, las palabras textuales del texto de Éxodo 19 y 20 es que el pueblo estaba aterrado. En el capítulo 19, Dios dice a Moisés: dile al pueblo que se preparen, porque en 3 días voy a descender a la vista de ellos y les voy a hablar, y me conocerán. Hasta ese momento Israel, que ya Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, habían visto a Dios obrar a través de los milagros y las señales de las 10 plagas en Egipto. Lo habían visto actuar cuando el mar se abrió de par en par y ellos cruzaron como por camino en seco a través del mar. Y ellos vieron cómo el Señor los guardó a ellos, pero cuando Faraón y su ejército quisieron hacer lo mismo, Dios cerró el mar y allí perecieron sus enemigos, teniendo la seguridad y la confianza de que nunca más Egipto y el ejército de Faraón los perseguiría para oprimirlos y hacerlos esclavos. Hasta allí terminó esa afrenta de 430 años de esclavitud para ellos. Ellos van camino hacia la tierra prometida, pero Dios dice a Moisés: llévales por camino al monte Sinaí, al lugar donde yo me revelé a ti a través de la zarza ardiendo, porque allí les voy a entregar mi palabra, mi ley y mis mandamientos. Ellos solo habían visto obrar a Dios, pero no conocían a Dios. Dios es espíritu, así que cuando Dios habla de que se va a presentar, no es en una forma física, pues Dios no tiene forma física. De lo contrario estaría supeditado a tiempo y espacio, pero Él lo llena todo. Él es el Todopoderoso.
Él es el Dios que está en todo lugar, presente al mismo tiempo. Y no solamente en lugar, sino en tiempo. Él está en este momento en tu pasado, está en tu presente y en este momento Él está en tu futuro. Él, por su gracia y misericordia, perdonó nuestro pasado, restaura nuestro presente y promueve nuestro futuro. Ya tiene el Señor un futuro asegurado para ti. Viene a tu presente y te habla de Él, sanando tu pasado. Maravilloso es nuestro Dios. Pero el Señor dice: yo voy a venir para que ellos me conozcan. Y lo cierto es que al tercer día, a la cumbre de la montaña del monte Sinaí, el relato está en el capítulo 19 y capítulo 20, lo que ellos ven es una manifestación de Dios. Hay una densa nube oscura, hay relámpagos, hay fuego, hay humo, hay un sonido tan fuerte, tan agudo, que ellos no pueden siquiera soportarlo, escuchar. Y allí, de entre toda esta manifestación, se oye la voz de Dios que les habla audiblemente a ellos. Yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto y de esclavitud. No tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de ella. No te inclines, no le rindas culto, no le rindas reverencia, no te postres, no le des adoración. Y comienza el Señor a darles los 10 mandamientos. Pero ellos están aterrados y asustados. Y entonces el pueblo dice a Moisés: Moisés, no queremos oír a Dios porque estamos temblando de miedo. Pero viene Moisés y les dice lo que acabo de leer en el versículo 20. No teman. Parece contradictorio, porque si Dios vino para generar en nosotros el temor bueno, entonces Moisés, ¿por qué le dice no teman? Precisamente por eso. Desecha el temor malo, ese miedo que te lleva a ocultarte de Dios, apartarte de Dios cuando haces algo malo, y coloca allí el temor bueno, aquel temor reverente que hace que tú tengas conciencia de que a pesar de tu error debes acercarte a Dios, porque solo en Él encuentras el perdón. No es el miedo que vino sobre Adán y Eva, que se escondieron y que se ocultaron de Dios cuando fracasaron y cuando pecaron. Es un temor que nos lleva a reconocer nuestras acciones pecaminosas, pero a entender que si a Él le hemos fallado, a Él debemos pedirle perdón, porque Él estará presto para perdonarnos si tan solo reconocemos y nos arrepentimos. Así que Moisés dice al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor, escuchen con atención, su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Este es el miedo bueno, este es el temor bueno que produce en nosotros ¿qué? Que no pequemos. La mayor catástrofe que ha ocurrido en el siglo que acabamos de pasar, en el siglo XX, es que esta humanidad ha perdido el temor a Dios. No importa la nacionalidad, el contexto, la cultura, no importa el modelo de gobierno, no importa los estratos sociales, la humanidad ha perdido el temor a Dios. Aquello que nos invita a comportarnos adecuadamente, reverentemente delante de Dios, sin tener una autoridad que nos vigile, sin tener un líder, un pastor, un padre, un policía que nos esté mirando, que nos lleva a comportarnos sabiendo en nuestra conciencia que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón correcto para Él, un corazón perfecto para Él. Pero por el contrario, la gente ha perdido este temor reverente a Dios y se han llenado de miedo, de susto, de un terror que nos lleva al fracaso y a estar paralizados. Cuando enfrentamos circunstancias, y muchas de ellas inciertas y desconocidas, como las que la humanidad en este momento está experimentando,
y por la que estamos pasando inclusive como pueblo de Dios, esto nos lleva a un miedo y a un temor que nos lleva a confiar y a creer que las cosas malas van a ocurrir, que lo malo nos va a alcanzar, que el desastre va a venir. Ese temor que nos lleva a una incertidumbre y a una desconfianza de un Dios que pareciera que supiéramos de Él, pero que no lo conocemos a Él. Y hago esta mañana un llamado de parte de Dios. Y estoy seguro que si Dios te ha permitido ahora escuchar este mensaje y ver esta transmisión o esta repetición en video, es porque Él quiere hablar a tu vida. Así como el Señor habló a Isaías, Él te habla a ti en este día. No llames conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No temas, no te amedrantes, ni tengas miedo por todo lo que este pueblo tiene miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cuando esto ocurre, cuando santificas al Señor en tu corazón, cuando Él es tu temor y cuando Él es tu miedo, el siguiente versículo, el versículo 14 dice, entonces Él será por santuario. Pero en cambio a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Cuando falta en nosotros el temor reverente a Dios, damos lugar al pánico, al miedo, al susto. Damos lugar al temor que nos lleva a caer en el lazo y en la red del enemigo. Y como iglesia del Señor y como familias de Dios y como hombres de Dios, no estamos destinados por Dios en su buena voluntad para estar en el lazo y en la red del enemigo. Él ha preparado para nosotros un refugio. Él mismo es nuestro refugio. Él mismo quiere ser nuestro santuario. Yo no tengo duda de que aunque en estos meses no nos hemos reunido en nuestro lugar de culto, en nuestro templo, Dios es y sigue siendo nuestro santuario. Este texto lo dice. Eso no significa que no anhele el podernos congregar, porque hay una bendición especial. Y tiene que ver por causa de nuestro corazón, cuando nos reunimos como familias de fe. Y lo que Dios hace cuando estamos reunidos no es lo mismo que cuando tú estás frente a un computador o frente a una pantalla o frente a algún dispositivo en el que estés viendo una enseñanza. No es lo mismo. Pero mientras eso suceda, Dios sigue siendo y será nuestro santuario. Si Él es tu temor, si Él es tu miedo y si a Él le santificas en tu vida, Él será para ti ese santuario. Dios habló a mi corazón y esto es lo que Él quiere que tú sepas. Esto es lo que Dios te habla esta mañana a ti. Esta es la palabra con la cual Dios me envía para este mensaje para ti. Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Alguien que reciba esta palabra en su corazón. Alguien que se aferre a ella como una cuerda, como un salvavidas, y entienda esta mañana que esa es la palabra que Dios trae para ti. Cuando viene el temor, cuando escuchamos y recibimos palabras de parte del enemigo, cuando escuchamos al diablo hablar, cuando el diablo viene y como dardos de fuego envía palabras a nuestra mente y a nuestro corazón. Vienen de Él, la fuente es Él, pero Él puede usar personas, puede usar líderes sociales, líderes de gobierno, personas de influencia,
personas que están en lugares de eminencia. Como fue el caso en los días también del profeta Isaías al corazón de Ezequías. Porque vino Sennacherib, y esta fue la palabra que habló Sennacherib a través de una embajada que envió al rey Ezequías. Capítulo 37 del libro de Isaías, versículo 6. Le dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, es decir, al rey Ezequías: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Ezequías había recibido un mensaje de parte de Sennacherib, rey de Asiria. Y las palabras de Sennacherib, las voy a resumir, fueron estas: voy a acabar contigo, con tu familia, con tu reino, con tu país, y no habrá quien te salve de mi mano. Tremendas palabras. Estas fueron las palabras que recibió Ezequías. ¿Y por qué infundieron tal miedo en Ezequías? Porque Ezequías había escuchado lo que Asiria y el rey Sennacherib había hecho en otros lugares, en otras tierras. Ellos habían pasado, y por donde habían pasado habían acabado con todo vestigio de civilización. Así que cuando Ezequías escucha estas palabras, se llena de miedo. Así que él va a buscar a Dios, al santuario, y va a orar a Dios, y va a consultar al hombre de Dios, al profeta, a Isaías. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 8? A la ley y al testimonio. Porque si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que tú puedes ser alguien que recibas palabras del enemigo. Eso quizás va a ocurrir, o ha ocurrido, o está sucediendo en tu vida, y no puedes evitarlo. Pero lo que sí puedes hacer es evitar que esas palabras bajen a tu corazón y se aniden en tu corazón. Lo que tienes que hacer cuando recibes una palabra que te amedranta, que te causa susto y temor de parte del enemigo, es que debes ir a consultar a Dios, a la ley y al testimonio. Así que puedes decir: un momento, esto es lo que el diablo dice. Esto es lo que el diablo a través del mundo y sus dirigentes están diciendo. Pero yo voy a escuchar lo que Dios me dice. Así que Ezequías consultó a Dios y oró. Y fue a preguntar a Isaías. Y Dios, a través de Isaías, le envía esta palabra a Ezequías, que es la que acabamos de leer. Isaías 37:6. Entonces Isaías les dijo: así deben decir a vuestro Señor: así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Así que, mis amados, por eso viene el temor y el miedo y el amedrentamiento. Ese temor malo que nos lleva a paralizarnos, porque hemos escuchado las palabras del enemigo. No sé cuáles han sido las palabras que el diablo, a través de diversas maneras, ha sembrado en tu pensamiento y en tu corazón. Pero hoy, en el nombre de Jesús, sacúdete de ellas y recibe en este día lo que es la voz de Dios para tu vida. Porque el Señor dice: no tengas miedo, no tengas temor de lo que has escuchado por parte del enemigo, porque yo estoy contigo para librarte. Dios me ha enviado con esta palabra. Dile a los de corazón apocado: no temáis, porque yo vengo para dar retribución y salvación. Así que Dios habló a mi corazón con cada uno de estos textos que vamos a estar leyendo a continuación, para que tú los tomes en esta mañana como baldados de agua con los cuales puedas apagar los dardos de fuego que el maligno ha querido poner en tu mente y en tu corazón. Isaías capítulo 41, versículo 8. Y luego leeremos del verso 10 al 13. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí,
descendencia de Abraham, mi amigo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen pleito contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Isaías 44, verso 2 y verso 8. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Isaías 51, versículos 7 y 8. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Isaías 54, verso 4 y verso 14. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Isaías 57, versículo 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y yo espero que en esta mañana estas palabras comiencen a retumbar en tu pensamiento y en tu corazón. Porque Dios te dice, no temas, no temas, no temas. No dejes que ese miedo y ese temor malo se anide en tu pensamiento y en tu corazón. Que el Señor sea tu miedo, que Él sea tu temor y que a Él santifiques en tu corazón. Porque entonces Él será para ti salvación, refugio, y en Él encontrarás una esperanza para tu porvenir. Porque Dios ciertamente no ha acabado su obra contigo. Y luego el Señor me trajo al Nuevo Testamento a mirar en las palabras de Jesús, las veces en las que Él también dijo a otros y a sus discípulos especialmente, no temas. Y yo quiero que estas palabras también se
las tomes en esta mañana como medicina, como ese remedio que vas a tomar para que salga de ti ese amedrentamiento y ese temor en el que has caído por causa de las palabras del enemigo. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Entrando Jesús en la barca, sus discípulos también le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, él reprendió a los vientos, al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Así que él dice a los discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Siempre habrá una confianza, una fe. Pero cuando falta la fe, entra el temor. Así que Jesús dijo a los discípulos: ¿por qué teméis? ¿Por qué tenían ellos miedo? Porque habían dejado la fe, porque habían abandonado la fe. Y Él se los dice: hombres de poca fe. Tú eres un hombre de fe, pero quizás en estos días estás siendo un hombre de poca fe. Y Dios te dice a través de palabras de Jesús: no temas. En Mateo capítulo 10, verso 29, el Señor dice: ¿no se venden 2 pájaros por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice: en el mercado se venden 2 pájaros por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios está en control y es soberano para permitir que un pájaro vuele y escape del cazador, o para que otro pajarillo sea atrapado por la red y sea vendido en el mercado. Dios tiene todo en control. Así que luego de esta ilustración dice a los discípulos: los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. ¿Tiene Dios verdaderamente un cuidado tal sobre mi vida que sabe el número de mis cabellos? Si Él tiene cuidado y sabe esto, que para mí es una pequeñez, algo que ni siquiera, nunca en la vida he pensado siquiera contar los cabellos de mi cabeza, o que alguien lo haga conmigo, pero Él lo sabe de mí. ¿Acaso no sabe lo que estás viviendo? ¿Acaso no tiene conocimiento Él de lo que está sucediendo en tu vida y alrededor de tu vida? ¿Acaso el Dios del cielo no sabe lo que está ocurriendo en la tierra? Pero Él es el que te dice: no temas, porque tú vales más que muchos pajarillos. Y me gusta este contexto y este pasaje porque en el Evangelio de Lucas, miren cómo lo encontramos en el Evangelio de Lucas, el mismo momento y la misma enseñanza. En el capítulo 12, en el versículo 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es este que puede después de quitar la vida condenar en el infierno? Dios. Y Jesús dice: teman a Dios. A Él es el que hay que temer. Ahora miren con atención esto. Verso 6. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? 5 pajarillos
por 2 cuartos. En el texto de Mateo, Jesús dice que se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Y acá está hablando de 5 pajarillos por 2 cuartos. ¿No deberían de ser 4 pajarillos por 2 cuartos? Si por 1 cuarto se venden 2, por 2 cuartos deberían venderse 4. Pero él menciona un 5.º pajarillo. Ese pajarito que para el mercader no le importa, no vale nada, porque lo está agregando, lo está regalando por los mismos 2 cuartos. Si Dios tiene cuidado y Jesús menciona aquel pajarito que para los hombres no tiene ningún valor porque no le está colocando valor en la venta, dice Jesús, ¿acaso piensas que para Dios tú no eres importante? Aquellas cosas que no te percatas que suceden en tu vida, ¿piensas que Dios no tiene cuidado de ello? Yo tengo que decirles, amados, que el Dios de la Biblia es el Dios que entregó a su pueblo Israel normas sanitarias, leyes de salubridad. Él fue el primero en entregar protocolos de bioseguridad a su pueblo. ¿Para qué? Para protección, para prolongación de la vida, para la buena salud y para un entorno saludable en las comunidades del pueblo del Señor. Yo entiendo que es necesario, es muy necesario ser precavidos y seguir todos los requerimientos para tener en este tiempo protección y todo lo necesario para no ser contagiados de este virus que azota la tierra. Pero te has puesto a pensar, ¿y qué de aquellos momentos en donde no conscientemente, de manera inconsciente, haces cosas en las que probable y posiblemente pudieras estarte contagiando? ¿Crees que Dios no tiene cuidado de ti? ¿Crees que Dios no te puede guardar? Con esto estoy diciendo y hago un llamado a que seamos prudentes, a que sigamos todo el orden y el protocolo que nos están pidiendo y exigiendo. Pero confiemos porque si para este hombre, un pajarito que no vale nada, Dios tiene de él cuidado, así mismo también tiene cuidado de ti y de mí. Dice la Escritura en Mateo capítulo 14, verso 22. Este fue otro momento, porque fueron 2 momentos donde los discípulos enfrentaron un mar y una tempestad de repente. En el capítulo 14, en el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Oh amados, yo quiero que en esta semana tú medites en este pasaje en particular. Es Jesús el que hace que los discípulos entren en la barca. Es Jesús el que les da la orden: crucen en la barca hasta la otra ribera. Y Él es el Dios que conoce todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir.
Él mismo los colocó en la barca, pero no los colocó en la barca para que murieran en el mar, a pesar de que Él sabía que la tempestad vendría. ¿Qué hizo Jesús? Se fue al monte a orar, a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 de la mañana, de la madrugada, y las 6 de la mañana. A esa hora, es decir, que ellos habían estado alrededor de unas 9 horas batallando allí en medio del mar con los fuertes vientos. Pero Jesús viene después de haber orado, caminando sobre las aguas del mar. Esto es algo que los discípulos tuvieron miedo cuando vieron una sombra, una imagen. Quizás a través de los relámpagos, quizás a través de algunas pocas luces, ellos pudieron ver allí esa imagen de esa sombra que se acercaba. ¿Qué les causó esta sombra? Miedo. ¿Pero por qué debía causarles miedo si era Jesús? Porque eso era lo que ellos pensaban que era, un fantasma. Así que en este momento puede haber muchos hermanos en la fe, muchos creyentes, que el Señor está allí, cerca de ellos, pero ellos están creyendo equivocadamente. Ellos están creyendo contrariamente y están teniendo miedo, pero no saben que es Jesús el que está allí. Así que Jesús les habla diciendo, tengan ánimo, primera palabra. Segunda palabra, yo soy. Tercera palabra, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y luego ocurre el milagro de Pedro caminando sobre las aguas. Pero Pedro se hunde. ¿Y por qué se hunde? Cuando Jesús le toma del brazo para sacarle, porque estaba hundiéndose, le hizo saber por qué se hundió. Porque le faltó la fe. Así que Jesús te ha dado una palabra para que camines sobre las aguas. Y comenzaste ciertamente a caminar sobre las aguas, a tener confianza y empezaste a ver la mano y el favor y la bendición y el respaldo de Dios en tu vida, casa, familia, ministerio. Pero sientes que te estás hundiendo y hoy el Señor te dice por qué es. Porque dejaste de confiar en la palabra que Él te dio. Y comenzaste a poner por sentado una realidad que estaba a tu alrededor como la única realidad de tu vida, pero esa no es tu realidad. Él está contigo, ha estado contigo, estará contigo y no te dejará. Así que no temas. Él dice, yo soy, tengan ánimo. Lo mismo hizo Jesús con los discípulos en el libro de Hechos y especialmente con el apóstol Pablo. En 2 ocasiones, en donde el apóstol Pablo pensó que hasta allí llegaría su vida, el Señor vino para animarlo, así como en este día Dios viene para animarte. Esto no es el fin de tu vida. Este fracaso que has tenido no es el fin de tu momento, ni de tu llamado, ni de tu propósito en Dios. En el capítulo 18, versículo 8 al 11. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. Así que Pablo estaba viendo el favor, el cuidado y el respaldo de Dios a su ministerio. Pero a causa de las amenazas de muerte, él tuvo miedo. Versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que una decisión fue cambiada por la palabra del Señor para Pablo. A causa del peligro de muerte, Pablo pensó en retirarse de aquella tierra e ir a otro lugar. Pero el Señor vino para hablarle en una visión de noche, es decir, en un sueño en la noche. El Señor mismo le dijo, Pablo, no temas, habla sin temor y no calles, porque necesito que hables, porque todavía hay mucho pueblo aquí en esta ciudad que necesita oír mi palabra a través de tu boca. Y con esto vino una nueva fuerza y ánimo a la vida de Pablo, como sé que también vendrá a tu vida. Esto no es el final para ti. Dios todavía tiene un plan contigo. Hay muchas palabras que Él te habló y que no se han cumplido. Espéralas,
porque se van a cumplir. Así que todavía tenemos mucho que hacer, amada iglesia. Amados líderes de Epicentro Ríos de Agua Viva, todavía muchas personas necesitan oír el mensaje de Dios a través de nosotros. Así que no nos callemos, no tengamos miedo. El Señor dijo a Pablo: nadie pondrá su mano sobre ti. No tengas miedo de lo que el hombre te pueda hacer, porque nadie pondrá su mano sobre ti. Hechos capítulo 27. En un viaje misionero, Pablo zarpa en un barco, pero el barco se pierde en alta mar. Un clima tan drástico que hizo que ellos perdieran todo norte y horizonte. No sabían dónde estaban. Y todos comenzaron a creer que iban a morir. Pero allí estaba Pablo, el hombre de Dios. Recuerden esta palabra: a la ley y al testimonio. Así que Pablo comienza a orar y Dios le da una respuesta a Pablo. Verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Él me ha dicho: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Este es el cimiento de tu fe y confianza, lo que Dios te ha dicho. Pablo dice: hermanos, tengan buen ánimo, porque sí, puede que haya pérdidas, pero de cosas materiales, pero Dios te va a guardar la vida. Puede que alguien en este momento necesite recibir esta palabra. Sí, pueda que estés teniendo pérdidas materiales. Puede ser que esa empresa que con esfuerzo habías levantado se venga al suelo, se venga al piso. Puede ser que ahorros que tuvieras en tu cuenta bancaria también se pierdan en este tiempo. Pero Dios está en control. Y el mismo que te lo dio ayer, te lo dará mañana. Ten confianza, porque todavía Él tiene un propósito contigo. Y el Señor habla a Pablo a través de un ángel diciéndole: Pablo, ten por cierto que este no es el final de tu vida. Este no es el final de tu recorrido en esta tierra, porque yo necesito que vayas ante César. Así que Pablo en ese momento recibe la confianza de que él no va a quedar allí en alta mar, de que no va a naufragar ni va a morir ahogado en el mar, que él pisará tierra romana y estará en Roma para estar cara a cara frente al César para hablarle la palabra de Dios. Asimismo, tú puedes recibir de Dios una palabra que te asegurará que tu futuro, el que en este momento por el temor de las palabras del diablo has visto incierto, tu temor, ese temor tiene que irse, porque tu futuro está asegurado. Tu futuro está en las manos de Dios. No temas, no temas. Y yo puedo decir en este día: el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho: no temas. Sí, cerca está la venida del Señor, pero también hay mucho por hacer en este tiempo. Así que si algunos tenían ya su maleta empacada porque creían que nos íbamos ya con el Señor, quiero recordarles que el Señor no ha venido. Él no ha regresado. Y es necesario que estemos trabajando en la obra de Dios con fidelidad. Así que haz planes, proyéctate, prepárate, porque Dios tiene planes contigo. Y todavía lo que Él te ha dicho y no se ha cumplido, tenlo por cierto que se va a cumplir. Levanta tus manos allí donde tú estás. Cierra tus ojos y permite que ahora mismo la presencia de Dios venga sobre tu vida. Permite que ahora mismo la presencia de Dios comience a llenar tu alcoba, tu habitación, la sala de tu casa, ese lugar donde tú estás ahora conectado, conectada. Si te es posible, solo escucha ahora esta voz,
porque Dios está usando mi voz para decirte en este día: no tengas miedo, no tengas temor. Yo he escuchado tu oración y te he concedido la vida de todos los que amas. Los guardaré, los protegeré, los libraré, y esa plaga no tocará tu casa ni tu morada. No tengas temor, no bajes la guardia, sé precavido, pero ten confianza que yo estoy contigo para guardarte. Ten ánimo, porque yo estoy contigo para guardarte. Necesito que hables de mí. Necesito que lleves mi palabra. Necesito que vayas a lugares. Necesito que visites hogares. Necesito que vayas a personas para que les lleves mi palabra, para que les infundas aliento. El Señor te dice, como en Isaías 35, dile a los de corazón apocado: esfuérzate, no temas, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es tiempo de que hables palabras de vida. Es tiempo de que hables palabras de salud. Es tiempo de que hables palabras que dan confianza. Es tiempo de que hables con palabras de Dios para que alimentes la fe de un pueblo que ha perdido la fe. Es tiempo de que vengas como Jesús vino, caminando sobre las aguas, porque así te van a ver a ti. Van a verte como caminando sobre las aguas. Van a decir cómo él, cómo ella está caminando por encima de las dificultades, porque Dios te envía. La unción del Espíritu está sobre ti y Él te dice: habla palabras de fe a mi pueblo. Habla palabras de ánimo al que está cansado. Levanta el corazón apocado, te dice el Señor. Tú eres mi instrumento. Él te dice, como le dijo a Pablo: no calles. Yo te necesito con vida, por eso te voy a guardar la vida. Yo te necesito con salud y con fuerzas nuevas que yo voy a poner en ti, y voy a traer sanidad sobre tu cuerpo, porque te necesito con fuerzas y salud, porque tengo un plan contigo. Hay vidas que están esperando ver tu rostro. Hay personas que están esperando escuchar la palabra que yo he puesto en tu corazón y que voy a poner en tus labios. Así que recibe hoy una unción renovada, un fuego en tus labios que consume ahora todo lo que no ha venido de mi mano. Y renuncia, dile: Señor, renuncio a toda palabra del diablo, a toda palabra del enemigo que ha venido a opacar mi fe, a apocar mi corazón, a debilitar mi fe, Señor, y a ponerme en prisión de miedo y de terror. En el nombre de Jesús declaro: la unción del Espíritu está sobre mí. La unción del Espíritu está sobre mí. La unción del Espíritu está sobre mí. Vamos, dilo. Hoy yo te pido que lo digas con la fe de la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, me ha enviado a publicar libertad a los cautivos, me ha enviado a decretar apertura de la cárcel a los presos, me ha enviado a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el tiempo en el que Él vengará al enemigo. Dios me ha enviado a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Recibe ahora. Señor, gracias porque tú estás allí. Espíritu Santo, sopla sobre mi hermano. Sopla, Espíritu Santo, sobre mi hermana. Sopla sobre esta familia. Sopla aquí en esta casa donde ahora mismo escuchan mi voz. Sopla, Espíritu Santo, vida, aliento, paz. Llévate, Señor, el miedo, el terror, la angustia, la desesperanza, la duda, la desconfianza. Y que vuelva la fe, y que vuelva tu siervo y tu sierva a caminar sobre aguas.
porque Él te dice: no temas. Él te sostiene ahora mismo. Él te sostiene. Sí, la falta de fe hizo que te hundieras, pero ahora Él te toma de la mano derecha y te dice, como dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Pero Él te levanta y te lleva de vuelta al bote, no cargado, sino otra vez te hace caminar sobre las aguas. ¿Habías pensado en eso? ¿Cómo regresó Pedro al bote? ¿Cómo regresó Pedro a la barca? ¿O tú te sentías mal porque habías caído de tu fe? Porque te sentías una vez más que te estabas hundiendo. Pero Él te toma de la mano, te levanta y los dos regresan caminando sobre las aguas. Así volverás a tu destino. Así volverás al momento en el cual flaqueaste. Así volverás al momento y al instante en el que el Señor allí tenía un plan contigo que no se ha terminado. Sigue adelante. Él tiene una tarea para ti y te necesita. Y hoy tú le necesitas a Él. Y Él está aquí contigo para levantarte y para decirte: no temas, no temas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Bendigo tu acostar, bendigo tu sueño, bendigo tu descanso nocturno, bendigo tu cuerpo, bendigo tu salud, bendigo tu salir y bendigo tu entrar. Bendigo tu trabajo, tu labor, bendigo lo que haces con tus manos. Bendigo tus labios para que tus palabras sean precisas y adecuadas. Bendigo tu mente y tu corazón, donde ahora mismo se entrona la ley y el testimonio de Dios. Bendigo tu corazón. Se va todo desánimo, se va todo miedo y terror, y llega el reverente amor por el Señor, el temor de Dios. En el nombre de Jesús, bendigo tu mesa, tu alacena, y aunque no tengas trabajo, tendrás que comer. Y aunque no tengas empleo, habrá para ti provisión. Y aunque no tengas o no puedas proveer para tu casa con tus manos, Dios moverá ángeles para traer a la puerta de tu casa la provisión que tú necesitas. No temas, porque el Señor está contigo. Te librará, te sostendrá y te llevará al otro lado, y se va a glorificar en tu vida. Ten siempre presente que solo Él se debe llevar toda la gloria y toda la honra. Él es el que te dice hoy: yo te tengo de mi mano derecha, yo te ayudo, no temas. Bendice a alguien más con esta palabra, compártela con alguien más y permite que alguien más pueda escuchar hoy esta palabra de Dios que ha bendecido tu vida y tu corazón. Amados de Epicentro, Ríos de Agua Viva, están en nuestras oraciones. No podemos mencionar a todos. Con todos no hemos podido hablar ni siquiera telefónicamente, y a muchos no hemos podido ver sus rostros. Pero estamos delante de Dios orando, y con el liderazgo y con el grupo de intercesión por todos los de cada uno de Epicentro, Ríos de Agua Viva. Reciban nuestro abrazo fraterno, y aunque sea virtual y a la distancia, que el Señor les haga sentir ahora mismo ese amor de familia, de fe, pero por sobre todo que sepan que Dios está con ustedes. Les bendecimos en el nombre del Señor.